Todas estas figuras son importantes en el mundo literario, pero muy poco conocidas y dos son literatos o escritores españoles muy importantes y además uno de ellos perteneció a la generación del 27. Que la generación del 27 nos salen un montón de nombres como Lorca, Alessandre, Guillén, Alto Laguirre, eh, Emilio Prados, Luis Cernuda, y un montón. Pero luego fueron figuras además muy importantes que son muy desconocidas. Y aparte, todos los literatos mm, de este vídeo son muy importantes y son muy desconocidos, tanto en España como a nivel europeo como a nivel mundial. José María Blanco White fue escritor español con tendencia liberal y ordenado sacerdote católico en 1799. Se marchó voluntariamente hacia Gran Bretaña, donde publicó el periódico El Español, justo en ese año, hasta 1814. Dentro de la generación del 27 podemos nombrar a Lorca, Alexandre, Alto Laguirre, Guillén, Emilio Prados, Luis Cernuda, Alberti, incluso, bueno, un montón. También Lorca, que ya lo he dicho. Figuras además que son muy conocidas y que José María Hijonosa, que fue miembro de la generación del 27, un poeta además muy importante en España, porque fue el introductor en el país de la poesía surrealista y codirector en 1929, junto a Emilio Prados, de la revista Literatura. Es decir, una figura además que es muy poco conocida y es de las más importantes porque además perteneció a la generación del 27. Alejo Carpentier, que fue escritor cubano y francés, que influyó notablemente en la literatura latinoamericana durante su periodo de auge, es decir, que en América Latina fue de las figuras más conocidas, en España y en Europa muy poco, y que fue una figura muy importante. Una obra, El reino de este mundo, que se publicó en 1949. Emily Bront fue escritora y poetisa, y una de sus obras que publicó, Cumbres borrascosas, en 1847, la publicó bajo un seudónimo masculino, Ellis Bell, bueno, porque ya se sabía que las mujeres tenían grandes dificultades para publicar bajo su nombre. Entonces muchas de ellas tuvieron que publicar bajo nombre masculino para evitar cualquier problema que surgiese. Yo lo vuelvo a repetir, ellos se lo perdían porque, porque ellas, como muchas mujeres en el siglo XIX, han dejado un legado importante, no solo ya en literatura, en el arte, sino en la historia, porque gracias a estas mujeres, hoy en día se ha ido mejorando, es verdad que se necesita una gran mejoría en la actualidad todavía, pero demasiado. O.G. Mandino fue escritor estadounidense. Es verdad que poco conocido, pero que en el mundo anglosajón bastante, sobre todo en Estados Unidos. Pero es que si lo llevas al ámbito literario, artístico de España, aquí es nulo o casi nulo, porque muy poca gente conoce a esta figura, que además fue muy importante. Bueno, la obra es El vencedor más grande del mundo, que se publicó en 1968 y que se ha convertido en una de las obras más importantes y además porque se han vendido más de 50 millones de copias y aparte también se tradujo a varios idiomas. Es decir, que todas estas figuras que son muy poco conocidas, que es verdad que a lo mejor O.J. Mandino en el mundo anglosajón o Emily Brott en el mundo también anglosajón, siendo ella británica, son muy conocidas, pero claro, hemos visto el ejemplo directamente de lo de Emily Brott, que tuvo que cambiarse a un seudónimo masculino para publicar su obra en 1847, es decir, porque estaba mal visto que las mujeres eh, publicasen. Es decir, yo de verdad tampoco entiendo esa mentalidad, pues eso, poco que no tiene, no cabe el sentido en el cerebro de por qué no. Y mira que mujeres además que han dado la batalla y han dejado un legado impresionante,
han tenido miles de problemas, sobre todo en el siglo XIX. Yo lo vuelvo a decir, ellos se lo pierden porque muchas como Emily Brott, Virginia Woolf, que es también del siglo XX, o Pardo Bazán, o Vanessa Bell, que fue la hermana de Virginia Woolf, artistas reconocidas además y muy importantes, eh, han dejado un legado en el... Bueno, es que ya no vamos a decir literario, sino en el arte femenino popular, y yo creo que uno de los mejores. Y sobre todo, yo voy a decir lo de Emilia Pardo Bazán, que ha sido de las más importantes, o Rosalía de Castro. Que poco además se habla y han dejado en la literatura española grandes hazañas, sobre todo dentro de la historia. Bueno, y con ello ya finalizo después de dar esta explicación y si os gusta este vídeo relacionado por el recorrido de la historia literaria con varias figuras, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Saludos, adiós.